Esto fue aquel verano en el que decidí vacacionar, salir de Berlín y escapar de esas calles y la agobiante rutina que, con los años, se vuelve insoportable. Mi nombre es Sebastián, y con la esperanza de encontrar un cambio en mi vida, partí rumbo a un destino que prometía calma y reposo, un pequeño pueblo enclavado en la campiña bávara, llamado Kleinwald. A unas 2 horas en tren desde la capital. Jamás imaginé que aquel viaje me haría testigo de la crueldad humana en el hotel de ese apartado lugar. Recuerdo cómo el tren se alejaba de la ciudad, dejando atrás los edificios grises y las avenidas repletas de gente, para adentrarme en un paisaje de colinas onduladas, bosques espesos y campos bañados por el sol veraniego. La atmósfera se volvía casi irreal, como si la naturaleza quisiera envolverme en su propio secreto. A medida que avanzaba el tren, el murmullo del metal sobre las vías se mezclaba con el canto distante de las aves, creando una banda sonora inquietantemente serena. Al llegar a Kleinwald, mis ojos se encontraron con un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Las callejuelas empedradas y las fachadas de las casas, adornadas con enredaderas y flores marchitas, daban la impresión de que la vida allí transcurría a un ritmo muy distinto al del mundo moderno. Sin embargo, había algo en el aire, un susurro casi imperceptible, que me hizo sentir que no estaba solo en ese paraje apacible. El hotel, la Posada del Roble, se alzaba en el centro del pueblo, rodeado de un pequeño jardín descuidado y árboles centenarios cuyos brazos nudosos parecían ocultar secretos olvidados. Su arquitectura, a medio de caer, evocaba tanto un pasado de gloria como de decadencia. Al cruzar la puerta principal, la fragancia a madera antigua y un leve olor a humedad me envolvieron. El vestíbulo, iluminado por una luz tenue que se colaba a través de gruesas cortinas, revelaba retratos enmarcados de personajes de tiempos pasados, cuyos ojos parecían seguir cada uno de mis pasos. Me senté en uno de los sillones gastados de la recepción, con la esperanza de que un poco de descanso borrase el cansancio del viaje. Mientras esperaba el registro, el murmullo de conversaciones apagadas se mezclaba con el crujir del suelo de madera. En un rincón, un anciano encargado del hotel me observaba con una mirada enigmática, como si quisiera advertirme de algo sin pronunciar palabra alguna. La decoración, aunque sobria, estaba impregnada de una atmósfera densa y casi opresiva, que contrastaba fuertemente con la imagen bucólica que el exterior sugería. Durante esos primeros instantes en la Posada del Roble, me invadió una sensación de inquietud difícil de descifrar. Quizás era la soledad, o el eco de pasos lejanos en los pasillos vacíos, o tal vez era la memoria del lugar, que parecía guardar historias de dolor y sufrimiento. Sin embargo, en ese momento, lo único en lo que podía pensar era que mi escapada de Berlín me había conducido a un sitio donde la calma se entrelazaba con sombras. Preludio de una noche que cambiaría mi percepción de la realidad. Esa primera noche, mientras me acomodaba en una habitación austera decorada con antiguos muebles de roble, el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas. Y en el silencio pude oír lo que parecían ser murmullo de voces desconocidas. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta a un misterio que se adentraría en lo más oscuro de la naturaleza humana, marcando el inicio de una experiencia aterradora que jamás podría olvidar. Esos días en Kleinwald fueron liberadores. Durante las primeras jornadas, salía a explorar el pueblo, descubriendo sus callejuelas empedradas y conversando con sus gentes. La atmósfera, definitivamente distinta a la de Berlín, me envolvía con un aire de misterio y calma que parecía susurrar secretos olvidados. Los rostros amables de los lugareños y sus relatos sobre leyendas antiguas me hacían sentir parte de un escenario sacado de otro tiempo. Cada mañana me despertaba con la promesa de aventuras, paseos por los bosques cercanos, visitas a pequeñas plazas adornadas con fuentes y charlas improvisadas en los cafés del pueblo. La vida parecía fluir con la lentitud y el encanto propio de la campiña bávara, y poco a poco, empecé a olvidar la pesada rutina de la gran ciudad. Sin embargo, había un detalle que no lograba pasar por alto, el ruido persistente que emanaba del cuarto de arriba del hotel. Cada noche, casi como un ritual, se escuchaba un golpe seco y resonante,
un sonido que parecía retumbar en los pasillos oscuros de la posada del Roble. Era como si alguien martillara en la lejanía, golpe tras golpe, en un compás rítmico que se repetía sin falta. Al principio, traté de ignorarlo, pensé que quizá estaban haciendo reparaciones o trabajos de mantenimiento. Después de todo, el ruido no era tan molesto como para provocar una queja formal. Solo eran un par de golpes ocasionales, pero su presencia ineludible me inquietaba de una manera inexplicable. Mientras exploraba el pueblo durante el día, mi mente se distraía con la belleza y la simplicidad del entorno. Hablaba con los vecinos en la plaza, donde un anciano me contaba historias de épocas en las que el pueblo se celebraba con fiestas en la plaza central, y una mujer me ofrecía té en su pequeña tienda de antigüedades, relatándome leyendas sobre un espíritu que vagaba por el bosque cercano. Pero al caer la noche, al regresar al hotel, la calma se veía rota por aquellos golpes. Cada vez que el sonido comenzaba, sentía una punzada de inquietud, como si el eco de ese golpe anunciara algo más que simples reparaciones. Intenté convencerme de que se trataba solo de trabajos de renovación o del crujir normal de un edificio antiguo. Sin embargo, la forma en que el golpe resonaba en la penumbra, de manera casi ceremonial, despertaba en mí una sensación de presagio. A veces, me quedaba despierto en mi habitación, mirando el techo en silencio, esperando que el próximo golpe revelara alguna explicación, o al menos, confirmara que no había nada siniestro detrás de él. Una noche, después de uno de esos golpes, decidí bajar discretamente a la recepción para preguntar de manera informal si se realizaban reparaciones en el cuarto de arriba. El anciano encargado, con la mirada enigmática y una sonrisa apenas perceptible, simplemente dijo: a veces, en lugares como este, el sonido es más que el eco de un martillo. Esa respuesta me dejó helado, pero no quise insistir. Quizás era solo la imaginación de un extranjero tratando de racionalizar lo inexplicable. Aún así, mientras continuaba mis paseos por Kleinwald, la imagen de aquel hotel, con sus secretos y sus ecos nocturnos, se fue afianzando en mi mente. Cada golpe era un recordatorio sutil de que, bajo la apariencia de un lugar pacífico y encantador, se escondían misterios que desafiaban la comprensión y sugerían la presencia de algo mucho más oscuro. Aquellas noches se convirtieron en un juego silencioso entre mi curiosidad y mi temor. El eco de aquel golpe seguía marcando el ritmo de mi estadía, y cada día, al volver a mi habitación, me preguntaba si descubriría el verdadero origen de aquel sonido que parecía anunciar el inicio de algo ineludible. Mientras tanto, la promesa de nuevos descubrimientos durante el día se mezclaba con la creciente inquietud de la noche, tejiendo en mi interior una maraña de emociones que me hacía dudar de lo que, en realidad, era solo el crujir de una vieja estructura o el preludio de una historia aún más oscura. La última noche en la posada del Roble fue una mezcla desconcertante de silencio y presagio. Aquella noche, por primera vez desde mi llegada, ya no se escuchó el constante golpeteo que había marcado el ritmo de mis noches. Sin embargo, esa ausencia resultó aún más inquietante. Mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, el insomnio me venció, impulsándome por una fuerza de pura curiosidad. Decidí subir al cuarto de arriba, a pesar de que algo en mi interior me advertía de no hacerlo. Caminé por los pasillos silenciosos, mis pasos resonando en la penumbra. Al llegar frente a la puerta del misterioso cuarto, toqué suavemente. No hubo respuesta. Para mi sorpresa, la puerta estaba entreabierta, como si invitara a descubrir sus secretos. Con el corazón latiendo con fuerza, empujé la puerta y crucé el umbral. En el instante en que entré, sentí que había cruzado a otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de un líquido rojo, tan espeso y brillante que parecía sangre derramada en un ritual macabro. Quizás mi mente trató de protegerme, forzándome a no prestar total atención o, más bien, a ignorar la terrible realidad que se desplegaba ante mis ojos. Pero lo que me heló la sangre fue la imagen que dominaba el centro del cuarto. Allí, sentado en una silla antigua y desvencijada, yacía un cadáver. Lo más perturbador era que, inexplicablemente, no se veían sus órganos,
como si el cuerpo hubiese sido despojado de su esencia vital de forma meticulosa y brutal. Por un instante, sentí como si todo mi ser se paralizara. El terror y la impotencia se fundieron en mi interior, mientras la adrenalina irrumpía en cada fibra de mi cuerpo. Sin poder contenerme, grité. Ese grito, cargado de horror y desesperación, me impulsó a correr sin mirar atrás, abandonando aquella pesadilla sin encontrar refugio en la lógica. Mi mente se llenó de preguntas y dudas mientras me precipitaba por las escaleras, dejando atrás el espeluznante secreto del cuarto. No pasó mucho tiempo antes de que la policía llegara al hotel. Las investigaciones se iniciaron de inmediato, y las piezas del macabro rompecabezas parecían apuntar a la presencia de un criminal cuya sombra había rondado en Kleinwald durante años. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de las pistas que emergían entre el caos, las autoridades jamás lograron atrapar al responsable de tan inhumano acto. Yo, Sebastián, abandoné la posada del Roble esa misma noche, llevando conmigo el peso de un horror inexplicable y la certeza de que, a veces, los secretos mejor guardados se esconden tras la aparente tranquilidad de lugares olvidados. Mi escapada de Berlín había terminado en una pesadilla, y aunque intenté dejar atrás aquella experiencia, el eco de ese cuarto maldito y la imagen del cadáver sin órgano seguirán persiguiéndome en cada sombra y en cada silencio. La pequeña comunidad de Kleinwald, con su atmósfera rústica y enigmática, se convirtió en el escenario de un misterio que nunca encontró solución. Y yo, marcado para siempre por aquella noche, aprendí que algunas puertas, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar completamente. Continuamos. Era el año 1987 y yo era apenas un niño viviendo en un pequeño pueblo de Eslovaquia, llamado Mala Luka. Este lugar, escondido entre colinas ondulantes y densos bosques, parecía detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, las casas de fachadas desgastadas y los aromas de la tierra húmeda me hacían sentir como si hubiera entrado en un mundo propio, donde el pasado se mezclaba con el presente en cada rincón. En Mala Luka se murmuraba constantemente una leyenda que helaba la sangre de cualquiera que la escuchara. Los padres, con voz temblorosa y miradas furtivas, contaban la historia del secuestrador de niños. Decían que era un ser alargado, una sombra sin forma definida, siempre acechando desde detrás de cada esquina. Según los relatos, si te encontrabas en las calles al anochecer, él te atraparía y te llevaría al espeso bosque, del que nadie volvía a salir jamás. Recuerdo claramente las noches en las que mi madre me abrazaba fuertemente y me advertía: nunca salgas solo después del anochecer, hijo. El secuestrador de niños ronda y no perdona a los desatentos. Yo, entre la inocencia de mi niñez y la curiosidad que me impulsaba a conocer cada secreto del pueblo, me preguntaba a veces si todo aquello no era más que el producto de la imaginación desbordada de un loco. O quizás una forma de mantener a los pequeños a salvo. Sin embargo, había algo en esos relatos que me inquietaba profundamente, un escalofrío que recorría mi espalda cada vez que oía el eco de mis propios pasos en la oscura calle. El crepúsculo se extendía lentamente sobre Mala Luka, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, cuando yo me aventuraba a jugar en las cercanías de la plaza central. Aquella plaza, con su vieja fuente de piedra y bancos gastados, era el único lugar del pueblo donde los niños se reunían sin miedo, al menos hasta que la penumbra comenzaba a dominar el horizonte. En esos momentos, la atmósfera cambiaba, el aire se volvía más denso y el murmullo del viento parecía llevar consigo palabras ininteligibles, como advertencias ancestrales. Una tarde, mientras jugaba cerca de los límites del bosque, oí por primera vez lo que parecía el crujir de ramas lejanas, acompañado de un susurro que no lograba identificar. Miré a mi alrededor, tratando de discernir si era mi imaginación o algo real, y fue entonces cuando sentí, casi como un roce helado, la presencia de algo o alguien siguiéndome a la distancia. Mi corazón se aceleró y mis pies se detuvieron en seco. ¿Era acaso el secuestrador de niños, emergiendo de la penumbra? Esa pregunta se grabó en mi mente de niño, entre la confusión y el miedo.
desde ese instante, cada sombra parecía ocultar un secreto y cada murmullo del viento resonaba como un eco siniestro de la leyenda. Aunque muchos decían que solo eran historias para mantener a los niños dentro de casa, yo sabía, con una certeza inexplicable, que lo que había presenciado no era humano. Algo se movía en el borde del bosque, algo que desafiaba la lógica y la tranquilidad de nuestro pequeño pueblo. Esa noche, mientras me acostaba con la cabeza llena de inquietudes, el sonido distante de la naturaleza se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Sin comprenderlo del todo, supe que mi vida en Malaluca estaba a punto de cambiar, que los secretos oscuros y la presencia de aquel ser alargado marcarían mi destino de manera indeleble. No sé por qué, pero esa noche me desperté, creo que eran las 4 de la madrugada. No podía dormir y me quedé pensando en el futuro, en qué haría con mi vida. Un pensamiento extraño para un niño, pero la inquietud no se apaciguaba. Mientras mi mente divagaba en esos temas tan grandes para mi corta existencia, algo inesperado sucedió, alguien tocó la puerta. Al principio, me sentí paralizado. Mi corazón latía con fuerza y la oscuridad parecía esconder secretos aún más oscuros. Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidí bajar, aunque no abrí la puerta de inmediato. Mi instinto me empujaba a investigar sin precipitarme, así que me acerqué a la ventana para ver quién se encontraba afuera. Lo que vi me heló la sangre. Allí, de pie en el umbral, había un hombre extraño. Llevaba un abrigo enorme que le cubría casi por completo y, en su espalda, se notaba una joroba que deformaba su figura. No dijo palabra, se quedó en silencio, observándome fijamente durante lo que parecieron eternos instantes. Su mirada penetrante se posó en mí, como si quisiera leer mis más oscuros pensamientos. Después de un rato que se sintió interminable, el hombre desapareció en la penumbra, dejando tras de sí una sensación de terror inexplicable. No entendía qué había significado su presencia, pero algo en mí intuyó que aquello tenía relación con la leyenda del secuestrador de niños, aquella sombra alargada de la que tanto hablaban los adultos. A la mañana siguiente, el pueblo se despertó envuelto en un silencio perturbador. Se corría el rumor, y con una mezcla de miedo y confusión, todos sabían que algo había pasado, un niño del pueblo había desaparecido. Nadie sabía qué había ocurrido, pero los murmullos y las miradas de preocupación lo decían todo. Los adultos recordaban las advertencias sobre la presencia siniestra en las calles y, en el fondo, todos temían que la leyenda pudiera estar más viva de lo que jamás hubieran imaginado. Yo, aún con el recuerdo vívido del hombre de abrigo y joroba, me encontraba dividido entre el asombro y el terror. La desaparición del niño, combinada con lo que había presenciado aquella noche, parecía confirmar que aquello no era producto de la imaginación. Algo oscuro y malévolo acechaba en nuestro pequeño pueblo de Malaluca, y yo era ahora testigo de un misterio que se adentraba en lo inexplicable. Esa madrugada y la desaparición al amanecer dejaron en mí una huella imborrable. Con cada día que pasaba, la sombra del secuestrador de niños se volvía más tangible, y la sensación de inseguridad se apoderaba de las calles y de las almas de quienes vivíamos en aquel lugar. Mientras los rumores se extendían y las autoridades intentaban esclarecer el misterio, yo comprendía que mi infancia había cambiado para siempre, marcada por la presencia de lo inexplicable y la constante pregunta de si realmente existían seres que se escondían tras cada sombra. Al día siguiente de aquella fatídica mañana, el ambiente en Malaluca se volvió aún más opresivo. Uno de nuestros vecinos, el señor Marek, se suicidó. La noticia corrió como un viento helado por las estrechas calles del pueblo. La policía llegó de inmediato para investigar, y esa misma tarde se concluyó lo inimaginable: Marek había secuestrado al niño desaparecido, pues en un cajón de su humilde casa encontraron los dientes del pequeño. El peso de aquella revelación destrozó lo poco de inocencia que aún quedaba en nuestro pueblo. Los adultos murmuraban en voz baja, incapaces de comprender cómo alguien a quien, en apariencia, conocíamos tan bien, podía albergar una maldad tan profunda. Para mí, que era solo un niño, la realidad se volvió un laberinto de miedo y confusión, donde las leyendas que tanto se contaban parecían materializarse en actos espantosos.
La desesperanza se esparció por cada rincón de Malaluca. ¿Acaso las historias sobre el secuestrador de niños no eran simples cuentos para asustar? Ahora, la evidencia macabra apuntaba a que la oscuridad podía habitar en el corazón humano, disfrazada de un vecino más. Esa revelación dejó una cicatriz imborrable en mi alma, un recordatorio de que la línea entre la leyenda y la realidad puede ser peligrosamente tenue. 2 días después, cuando el eco de aquella tragedia aún resonaba en las calles y en nuestros corazones, un nuevo suceso desgarró la ya frágil calma de la noche. Mientras intentaba dormir, un ruido inesperado me despertó, era alguien tocando la puerta. El sonido, insistente y metálico, parecía provenir de otro mundo, y mi corazón se estremeció con un terror inexplicable. Con el alma llena de inquietud, me levanté en silencio y me acerqué a la puerta. ¿Quién se atrevía a perturbar la quietud de una noche ya teñida de pena y misterio? En ese instante, recordé la figura de aquel hombre extraño de abrigo enorme y joroba, y no pude evitar sentir que las sombras del pasado volvían a acecharme. Jamás supe quién estaba al otro lado de aquella puerta. El sonido cesó tan repentinamente como había comenzado, dejándome con una sensación de inquietud que parecía anunciar que el mal no había desaparecido, sino que merodeaba, persistente, en cada rincón de nuestro destino. Hoy, al recordar aquellos días de 1987, me doy cuenta de que en Malaluca la oscuridad nunca se fue por completo. La tragedia y el terror dejaron una marca imborrable en nuestro pueblo, y la leyenda del secuestrador de niños se transformó en una dolorosa realidad. Quizás nunca logremos entender por qué ciertos horrores se esconden detrás de las caras más familiares, o cómo la desesperanza puede sembrar semillas de maldad en los corazones humanos. En mi interior, aquella noche en que alguien volvió a tocar la puerta se convirtió en un recordatorio eterno. El miedo y la desolación son parte de la vida, y a veces, la verdadera pesadilla reside en la incapacidad de encontrar luz en medio de la oscuridad. Continuamos. Recuerdo mi infancia en San Michele delle Rive, un pequeño pueblo enclavado en la región del Veneto, Italia. Rodeado de verdes colinas y campos de trigo, nuestro pueblo parecía detenido en el tiempo. En el centro de San Michele, serpentea el río del Urlo, llamado así por los murmullos que, según decían los mayores, emergían de sus aguas en las noches sin luna. Ese río fue testigo de nuestras travesuras y risas, pero también guardó un secreto que marcó mi alma para siempre. Desde muy pequeño, yo tenía un amigo al que, por respeto a lo que sucedería más adelante, prefiero no nombrar. Él y yo éramos inseparables. Juntos recorríamos los caminos de tierra, corríamos descalzos por los prados y pasábamos horas jugando en las orillas del río del Urlo. A pesar de las risas y la complicidad que compartíamos, siempre percibí en él una sombra, una mezcla de inocencia y crueldad que no lograba comprender del todo. Una tarde de verano, mientras el sol teñía de oro los campos, decidimos explorar cerca del río. Entre las piedras y la hierba, encontramos una pequeña lagartija. La emoción del descubrimiento nos embargó y, sin pensarlo, la atrapamos. Yo estaba fascinado con la criatura, pero mi amigo mostró un rostro distinto, uno que pronto se tornaría inolvidable. Con la lagartija en la mano, mi amigo la sostuvo con firmeza y, con una voz que oscilaba entre la burla y la seriedad, me preguntó, ¿cuánto crees que aguantará hasta que se ahogue? Antes de que pudiera reaccionar, tomó una vieja cubeta de metal que había estado olvidada junto a unos barriles, la llenó de agua fresca y, sin más preámbulos, sumergió a la pequeña lagartija. Lo hizo no una, ni dos, sino 3 veces seguidas. Cada inmersión era meticulosa, como si midiera algo más que el tiempo que la criatura podía resistir bajo el agua. Alarmado y con el corazón latiendo con fuerza, le dije de forma seria, suelta a la lagartija. No es un juego. Él me miró con una mezcla de desconcierto y una fría indiferencia, y, tras unos segundos que parecieron eternos, la soltó. Inmediatamente, estalló en una risa que heló el ambiente, una risa que resonó en mi interior y dejó una marca imborrable. Cosas como esas sucedían a menudo durante nuestras interminables jornadas de juego.
A pesar de que en aquel entonces yo confiaba plenamente en él, esa tarde en la orilla del río del Urlo comenzó a sembrar una inquietud en mi corazón. ¿Cómo podía coexistir en una misma persona la ternura de una amistad y la crudeza de actos tan inexplicables? Mientras el agua del río continuaba fluyendo suavemente y los ecos de nuestra infancia se mezclaban con el murmullo de las corrientes, comprendí que en San Michele delle Rive, entre la belleza del paisaje y la inocencia aparente de nuestros juegos, se escondían sombras capaces de transformar incluso el recuerdo más entrañable en un presagio de terror. Los días siguientes a aquella tarde en el río del Urlo, el ambiente en San Michele delle Rive se volvió aún más inquietante. Mientras yo trataba de comprender la extraña dualidad de mi amigo, nuevas y macabras noticias se propagaron por el pueblo. Algunos perros y gatos habían sido hallados muertos en los alrededores, sus cuerpos brutalmente apuñalados y estrangulados. La violencia inexplicable en esos actos no podía ser una coincidencia. No soy tonto, en mi interior comencé a sospechar que la misma frialdad que había mostrado aquel día junto al río pudiera tener relación con aquellos hechos atroces. Con cautela, decidí hablar con él. En un momento en que parecíamos estar solos, me acerqué de forma discreta y le pregunté, con la voz temblorosa por la mezcla de miedo y confusión. ¿Sabes algo sobre lo que está pasando? Inquirí, con la esperanza de obtener alguna pista. Su mirada se volvió intensa, y con una calma que me heló la sangre, me respondió, no sé nada. Aunque sus palabras sonaban convincentes, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Algo en su respuesta me resultaba inquietantemente familiar, y no pude evitar sentir que en su interior se ocultaba un secreto oscuro. Aquella misma tarde, buscando escapar de la tensión que se cernía sobre el pueblo, mi amigo y yo fuimos a un viejo muelle, a orillas del río. Allí, bajo la pálida luz del crepúsculo, nos sentamos en silencio, dejando que el agua arrastrara nuestras inquietudes mientras lanzábamos piedras al vacío. El sonido de las rocas al chocar contra el agua rompía el silencio, pero no lograba disipar el frío que se había apoderado de mí. Después de unos instantes de quietud, mi amigo, con la mirada perdida en el horizonte, rompió el silencio de manera inesperada. Con voz baja y casi susurrada, comenzó a hablar sobre la vida. La vida, dijo, haciendo una pausa como si buscara las palabras precisas, es como este río. Fluye sin control, arrastrándonos sin piedad. Somos simples hojas llevadas por una corriente oscura, destinadas a naufragar en el abismo del destino, sin tener la oportunidad de elegir quiénes seremos o qué sufrimiento soportaremos. Sus palabras, llenas de una melancolía aterradora, se hundieron en mi interior. No sabía cómo responder, ni qué pensar ante esa reflexión tan inquietante. Yo solo me quedé en silencio, observando cómo las piedras se perdían en el agua, mientras la oscuridad parecía envolverlo todo. Esa noche, mientras la brisa nocturna traía consigo el eco de la violencia y la incertidumbre, me di cuenta de que la inocencia de nuestros juegos infantiles había sido solo la superficie de algo mucho más profundo y perturbador. En el silencio del muelle y en la cadencia del río del Urlo, se escondían secretos que amenazaban con desvelar una verdad que quizá estaba mejor oculta. Al día siguiente, en la tarde, el ambiente en San Michele delle Rive se tornó irremediablemente sombrío. Todo el pueblo se había reunido en la antigua casa de mi amigo. Los murmullos se esparcían de boca en boca, alguien había matado a su padre. No llegué a ver el cadáver, pero las descripciones de quienes lo afirmaban decían que parecía una escena sacada del infierno, demasiado macabra para ser real. Cuando la policía arribó, se encargaron de recoger el cuerpo, dejándonos a todos sumidos en un silencio atroz y desconcertante. Los días siguientes fueron una espiral de inquietud y angustia. La policía, junto con los vecinos, se dedicaron a buscar a mi amigo, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Se corría el rumor de que el asesino, o quizás la misma fuerza que había arrebatado la vida de su padre, se lo había llevado. Esa incertidumbre se fue haciendo más amarga con cada jornada que pasaba, y el peso de lo sucedido comenzó a marcar profundamente mi existencia.
Pasaron los años, y la vida siguió su curso en San Michele, aunque la sombra de aquel suceso nunca se disipó del todo. 18 años después, un colega que trabajaba en la policía me contactó y me contó algo que heló mi sangre. Según él, la vida de mi amigo no había sido tan feliz ni tan tranquila como yo creía. No quiero detallar lo que se vivía en su casa en aquellos tiempos, pues lo que allí sucedió fue un tormento tan oscuro que nadie debería jamás haberlo experimentado. Las presencias, los gritos silenciosos en la noche, y una serie de sucesos inexplicables marcaron su existencia de una forma que aún hoy me resulta difícil de comprender. Con el corazón encogido, me quedo con la esperanza de que, donde quiera que esté mi amigo o, si por fortuna aún vive, haya logrado encontrar el buen camino, una salida a la oscuridad que lo envolvió desde aquel fatídico día. Pero, en el fondo, algo me dice que la sombra de aquel pasado quizá lo haya atrapado para siempre, condenándolo a vagar en un limbo de sufrimiento y recuerdos rotos. Cada vez que paso por las orillas del río del Urlo o escucho el murmullo del viento entre las callejuelas de nuestro pueblo, siento la presencia de aquella infancia marcada por la inocencia y la crueldad. Y el eco de una amistad que se desvaneció en la penumbra. San Michele delle Rive sigue siendo testigo silencioso de lo que fue y de lo que, quizás, nunca podrá ser olvidado. Continuamos. Me llamo Henrik Moyer, y hace años manejaba una finca ganadera en un pequeño pueblo del norte de Alemania llamado Hohenzollern. No era un lugar especialmente turístico ni relevante en el mapa, pero era mi hogar. Las colinas verdes, los bosques espesos y la neblina que a menudo se posaba sobre los campos daban al paisaje un aire melancólico. Mi finca, Hofmoyer, estaba a las afueras, cerca del límite del bosque de Okrug. Allí criaba vacas lecheras y algunos caballos. No era una vida fácil, pero era la que conocía. Me gustaba la rutina, levantarme antes del amanecer, revisar el establo, alimentar a los animales y reparar lo que fuera necesario. Pero hubo un tiempo en el que algo cambió. Algo oscuro se instaló en Hohenzollern, y la tranquilidad que tanto apreciaba se convirtió en una prisión de miedo y sospecha. Todo comenzó con los animales. Una noche fría de noviembre, encontré a uno de mis mejores toros, un semental fuerte y sano, muerto en el campo. No había rastros de depredadores ni signos de enfermedad. Solo estaba ahí, rígido, con los ojos abiertos y la boca torcida en una mueca extraña. Pensé que podía haber sido un ataque al corazón o algún veneno accidental. Pero al revisar su cuerpo, noté algo más, cortes precisos en el abdomen, como si alguien lo hubiera abierto con un cuchillo y luego hubiera vuelto a cerrarlo. Esa misma semana, otros 2 animales murieron de formas similares. No pude explicarlo. Los veterinarios del pueblo tampoco. Algunos de mis vecinos dijeron que eran lobos, aunque nunca habíamos visto ninguno en la zona. Otros hablaron de Die Alte, una vieja historia local sobre una mujer que, siglos atrás, había sido ejecutada en el bosque por practicar brujería. Según la leyenda, su espíritu aún vagaba por la zona, trayendo desgracia a los granjeros. No creía en esas cosas. Pero entonces, algo aún más extraño ocurrió. Una noche, mientras terminaba de revisar el establo, vi algo en el bosque. Pequeñas luces parpadeaban entre los árboles, flotando como si fueran faroles suspendidos en el aire. Al principio pensé que eran cazadores furtivos, así que tomé mi linterna y mi escopeta y me acerqué. Pero cuando llegué al borde del bosque, las luces desaparecieron. No había sonidos de pasos ni movimiento entre las hojas, solo un silencio pesado que me hizo sentir observado. Algo no estaba bien. Cuando regresé a la casa, encontré la puerta del establo abierta de par en par. Estaba seguro de haberla cerrado. Entré con el arma en alto, esperando encontrarme con algún ladrón. Pero lo que vi me dejó helado. Las vacas estaban en un rincón, inquietas y mugiendo nerviosas. Y en el suelo de tierra había marcas de pisadas, pero no humanas ni de animal. Eran alargadas, como si alguien hubiera caminado descalzo, pero con dedos demasiado largos y afilados. Esa noche apenas dormí.
Algo estaba en mi finca, algo que no podía explicar. Y lo peor aún estaba por venir. El terror se intensificó en los días siguientes. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo no estaba bien, como si la oscuridad que se colaba en los rincones de mi finca hubiera tomado forma propia. La quietud del pueblo se había vuelto opresiva, y en Oensoeste todos parecían cargar un secreto que preferían no compartir. Una madrugada, mientras la niebla aún envolvía los campos, decidí salir a investigar más a fondo las huellas extrañas que había encontrado la noche anterior. Caminé hacia el límite del bosque de Okrug, siguiendo un sendero que, de costumbre, estaba tranquilo y familiar. Pero esa mañana, cada paso me llevaba más profundamente en un silencio antinatural, roto únicamente por el crujido de las hojas secas bajo mis botas. Llegué a un claro donde noté marcas similares a las que había visto en el establo, huellas largas, con dedos exageradamente alargados y una forma que desafiaba cualquier explicación natural. En el centro del claro, casi como si alguien hubiera pasado allí recientemente, se encontraba un pequeño círculo de piedras. Parecían colocadas de forma intencionada, como un antiguo ritual olvidado por el tiempo. Mi corazón latía desbocado mientras la fría brisa me acariciaba la nuca, y por un instante, juré escuchar un susurro lejano que repetía mi nombre. Volví a la finca sin encontrar respuestas, pero con la inquietud de haber sido testigo de algo que desafiaba la lógica. Esa sensación se intensificó con la aparición de fenómenos inexplicables en la noche. Una noche de luna oculta, mientras trataba de conciliar el sueño, fui despertado por un murmullo persistente que parecía provenir de fuera. Con la linterna en mano y el temor haciendo eco en mis oídos, decidí salir a investigar. El sonido me condujo hasta el pequeño cementerio del pueblo, un lugar repleto de tumbas viejas y descuidadas que contaban historias de tiempos pasados. Entre las lápidas, la figura de una mujer vestida con ropas antiguas se hizo visible. Su andar era lento y casi etéreo, y aunque su rostro estaba en sombras, pude percibir unos ojos brillantes y desesperados. Recordé la leyenda de Diealte, la mujer acusada de brujería que, según se decía, había maldecido al pueblo antes de su ejecución. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un silencio cargado de advertencia. Decidí acercarme a la tumba que, según la leyenda, pertenecía a esa misteriosa figura. La lápida, erosionada por los años, mostraba inscripciones casi ilegibles. Mientras la examinaba, sentí que la tierra temblaba levemente bajo mis pies y un frío intenso me envolvió. No era el frío de la noche, sino algo que parecía provenir de lo más profundo de la muerte misma. Con el paso de los días, los fenómenos se intensificaron. Los animales de la finca parecían hipnotizados, moviéndose en patrones extraños y mirando fijamente hacia el bosque como si esperaran algo. Las luces parpadeantes en la espesura se volvieron una presencia habitual cada noche, y las marcas de pisadas reaparecían en distintos puntos de la finca. Una noche, incapaz de soportar la inquietud, decidí vigilar el establo. Me acomodé en un rincón oscuro, observando a través de la pequeña ventana cómo la penumbra parecía cobrar vida. Fue entonces cuando escuché pasos lentos y arrastrados. No eran de ningún animal conocido y, en la oscuridad, los sonidos parecían multiplicarse, envolviéndome en una sensación de peligro inminente. Al asomarme, vi sombras que se movían de forma errática. Una figura, en particular, se destacó, una silueta encorvada que se acercaba lentamente al umbral. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era inconfundible. Mis manos temblorosas apretaron el gatillo de mi escopeta y un grito ahogado escapó de mis labios. La figura se detuvo a escasos metros y en un parpadeo se desvaneció entre la oscuridad, dejando tras de sí un eco de desesperación y un aire irrespirable de muerte. El miedo se apoderó de mí. Esa noche, dormí poco, acosado por pesadillas donde el rostro de la mujer del cementerio me miraba con una mezcla de tristeza y furia. Cada susurro del viento parecía repetir su maldición, y cada sombra se transformaba en un espectro del pasado.
Con la mente llena de preguntas y el alma desgarrada por el terror, supe que algo ancestral y oscuro se había despertado en mi finca y en Oensuestet. La leyenda de Diealte no era un simple cuento para asustar a los niños, era la manifestación de una fuerza que, ahora, parecía tener hambre de venganza. Después de semanas de terror incesante, supe que debía enfrentar lo que había asolado mi vida y la de Oensuestet. La inquietud que me embargaba me llevó, una noche tormentosa, al claro del bosque de Aukrug, donde se encontraba el enigmático círculo de piedras que había visto en mis primeras investigaciones. Con el corazón en la mano y la determinación forjada en el miedo, crucé la maleza guiado por la luz temblorosa de mi linterna. Al llegar, noté que las piedras parecían emitir un leve resplandor, casi como si quisieran comunicarme algo. En el centro del círculo, una piedra mayor portaba inscripciones desgastadas por el tiempo, escritas en un idioma arcaico que, sin saber cómo, resonaba en lo más profundo de mi alma. Recordé entonces las antiguas leyendas del pueblo, la historia de Diealte, la mujer acusada de brujería y maldecida, cuyo espíritu clamaba redención. Comprendí que para apaciguar aquella fuerza oscura, debía realizar un ritual, una ofrenda que sellara el destino del mal que se cernía sobre mi finca. Regresé a mi vieja cabaña y, entre mis pertenencias, hallé un medallón familiar que había pasado de generación en generación. Ese objeto, cargado de historia y de memorias, se convirtió en mi ofrenda. Volví al claro y, con manos temblorosas, coloqué el medallón en el centro del círculo. En ese instante, el silencio se transformó en un murmullo casi imperceptible que parecía emanar de cada rincón del bosque. El aire se cargó de una energía antigua y, lentamente, la silueta de una mujer emergió de la neblina. Era Diealte. Su figura, a medio perfil y envuelta en una mezcla de luz y sombra, se me presentó con una mirada triste y profunda. Con voz pausada y llena de melancolía, me explicó que había sido condenada injustamente, que su espíritu había quedado encadenado a este lugar por siglos, y que la maldición que asolaba el pueblo era fruto de antiguos pecados y errores que debían ser expiados. El precio de la redención, me dijo, era la aceptación de la culpa colectiva y el compromiso de reparar las injusticias del pasado. Con el alma oprimida pero llena de una determinación nacida del terror y la compasión, recité en voz baja las oraciones que el viento parecía susurrar entre las ramas. Cada palabra, cargada de un dolor ancestral, parecía romper la rigidez del ambiente. Mientras tanto, la figura espectral se desvanecía poco a poco, como disolviéndose en la bruma, dejando tras de sí un silencio lleno de paz y promesas de renovación. Al amanecer, la tormenta se había disipado y una calma inesperada se había adueñado del lugar. Regresé a mi finca y noté que los animales, antes inquietos y perturbados, volvían a comportarse con naturalidad. El pueblo, aunque aún marcado por los recuerdos de los extraños sucesos, comenzaba a recobrar la paz y la rutina que siempre había caracterizado a Oensuestet. Hoy, mientras escribo estas líneas, siento en mi interior la huella imborrable de esa noche decisiva. La maldición de Diealte se ha disipado, y aunque el eco de su tristeza y su furia aún retumba en algunos rincones de mi memoria, el peso de la oscuridad ha dado paso a una tenue luz de esperanza. He aprendido que a veces es necesario adentrarse en la oscuridad para comprender y sanar las heridas del pasado. Esta experiencia me marcó de por vida, recordándome que el valor y la fe pueden transformar incluso la más aterradora de las sombras en una oportunidad para redimir lo inhumano y lo olvidado.